Bienvenidos a Rubén Fútbol FC. Efectivamente, compañeros, aquí tenéis la pequeña sorpresa que os tenía guardada tras un poco de tiempo. Y es que voy a iniciar, que no prometo como tal hacer vídeos regularmente, me refiero de cada 2 o 3 días va a haber vídeos, no lo sé, dependerá un poco de la situación y tal. Pero al menos quiero iniciar este nuevo proyecto, quiero hacer contenido un poco diferente al que estoy acostumbrado, quitarme un poquito de mi zona de confort. Y en este caso vamos a hacerlo, obviamente, como se también pone el nombre del canal, de fútbol, y hablaremos un poco de reconstrucciones en la vida real que podemos hacer. El primer vídeo va a constar de eso precisamente. Y podemos hacer también pues los típicos vídeos de construyendo equipos en los juegos de fútbol como FC26, Fútbol Manager y tal. Y puedo hacer contenido un poquito diferente al que tenéis acostumbrado a verme a mí, que obviamente ha sido siempre contenido de carreras, contenido sobre todo de Fórmula 1. Pero bueno, oye, me apetece hacer este nuevo reto, me apetece hablar también de cosas que obviamente, claro, mucha gente sabe que yo estoy pues viendo regularmente todo el tema de contenido de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y tal, pero también veo bastante la Liga Española. No veo como tal prácticamente otras ligas, tipo Premier, Bundesliga, Serie A, sé lo básico. Y tampoco he podido ver temas de fútbol latinoamericano, ¿de acuerdo? Por eso hago fútbol español, porque obviamente también es el fútbol de mi país y es el que más veo, el que más entiendo y el que puedo hacer reconstrucciones y puedo hacer también planificaciones deportivas de esto, ¿sabes? De todos los equipos que sobre todo son los que más destacan en el fútbol español. Obviamente ahora mismo vamos a hablar del actual líder de Primera División, como es el Fútbol Club Barcelona, pero muy posiblemente hago un vídeo con el Real Madrid, con Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal, Getafe, no sé hasta dónde, hasta qué punto podré hacer reconstrucciones sin repetir demasiados nombres. Pero bueno, creo que este primero de Barcelona va a quedar bastante único porque la situación de Barcelona es bastante peculiar, como ya sabéis. Y porque ya hice esta grabación hace varios días, pero han empezado a aparecer rumores sobre posibles ventas, salidas, fichajes que no estaban hasta hace 2 o 3 días. El parón parece que está animando a que se estén dando este tipo de rumores y tal. Y también alguna cosilla que se me pasó de comentar en el primer vídeo, pues lo he vuelto a apuntar, lo he un poco modificado. Y ya tengo claro, o prácticamente claro al 100%, cómo sería el Fútbol Club Barcelona 26-27. Obviamente hay que tener en cuenta que por supuesto no ha acabado la temporada, no se sabe si Barcelona conseguirá, aparte de la Supercopa de España, conseguirá la Liga o la Champions. Ya veremos lo que ocurre, la Copa no, porque fue eliminado por el Atlético de Madrid en semifinales. Y si no hay ninguna cosa rara, y obviamente también después de haberse celebrado la semana pasada las elecciones en el Fútbol Club Barcelona y con la victoria de Joan Laporta, supuestamente si no ocurre una hecatombe brutal, tenemos claro que Hansi Flick será el entrenador de este Fútbol Club Barcelona 26-27. Un Fútbol Club Barcelona que poco a poco se está recuperando económicamente de todos los malos años de las antiguas gestiones de los presidentes como Bartomeu, Rosell y compañía. Y a ver, este año no creo que vaya a haber tantísimos problemas con el tema de las inscripciones de los jugadores, porque aparte vamos a hacer de sobre todo gente que está cedida y gente que no está ahora mismo como tal en el club, vamos a hacer bastantes ventas también de jugadores que están en el club para poder financiar los fichajes que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona de manera más urgente. Es una plantilla muy competitiva, una plantilla también que es en casi todas las posiciones muy completa. Pero bueno, tenemos varios objetivos fundamentales en este reconstruyendo, que son el central zurdo, aunque ya Martín lo está haciendo muy bien, pero creo que ahí necesita un central, un jugador de primer nivel, y como el delantero centro, que es posiblemente el gran problema que de momento tiene el Fútbol Club Barcelona, que suenan muchísimos nombres. Y también a un jugador que yo en el primer vídeo no había puesto que iba a ser transferido, pues con los últimos rumores ya apunto más a que sí pueda ser transferido y pueda dar origen a que los fichajes que también tenía apuntado anteriormente se modifiquen un poco porque hay un poco más de dinero que lo que tenía planeado en primera instancia. Bueno, he visto más bien un proyecto más austero, un poco más realista, vamos a decirlo así, porque no se sabe a ciencia cierta si Barcelona conseguirá estar en la regla 1-1 de cara a la temporada 26-27, porque no sabemos, a menos yo no sé mucho de economía, de club y tal. Pero bueno, vamos a decir que sí, que pueden hacer un verano normal, pero que tampoco va a ser algo bollante, como por ejemplo podría ser un Madrid, un Atlético de Madrid ahora mismo. Así que he decidido poner un presupuesto inicial sin contar ventas, ni renovaciones a la baja, ni nada, ni fichajes por supuesto, de 60 millones de euros. Eso va a ser el presupuesto base con el que vamos a contar para poder hacer fichajes. Pero obviamente, primero yo creo que lo que tenemos que hacer es repasar toda la plantilla que tenemos actualmente
y empezar a decidir entre la gente que está fuera y la gente que va a regresar al club y la gente también que está en el club que podemos vender, pues hacer los diferentes movimientos. Y bueno, empezamos. Esto va a ser también bastante fácil. Toda la información de tema de fichajes, ventas y tal lo he puesto mediante Transfermarkt. Por lo tanto, creo que es lo más justo y un poco lo más equilibrado para poder decir y hacer algo relativamente realista. ¿De acuerdo? Que obviamente quizás luego después el primer fichaje no sea nada, pero bueno, tampoco voy a sorprender mucho con los nombres que voy a decir, al menos en este primer reconstruyendo. Empezamos con la portería, donde tenemos a John García, 24 años, contrato hasta 2031, acaba de llegar y es el número 1 ahora mismo, y lo va a ser, ya os adelanto que lo va a ser. Luego tenemos a Chesney, con 35 años y contrato hasta el año que viene. Luego tenemos a Diego Kochen, que es el tercer portero que está en el filial, 20 años, contrato hasta 2028. Y tenemos también a Ter Stegen y Iñaki Peña cedidos, pero bueno, luego hablaremos de ellos. Como centrales tenemos a Pau García, 19 años, contrato hasta 2029. Eric García, casi recién renovado, 25 años, contrato hasta 2031. Ronald Araujo, 27 años, contrato hasta 2031, que también casi recién renovado. Andreas Christensen, 29 años y contrato hasta 2026, por lo tanto acaba contrato a final de temporada y tendremos que decidir qué hacer con él. Alejandro Valde, 22 años, contrato hasta 2028. Gerard Martín, 24 años, contrato hasta 2028. Estos son los laterales izquierdos. Los derechos, Koundé, 27 años, hasta 2030. Joao Cancelo, 31 años, hasta 2026 porque está cedido del Al Hilal. Veremos a ver si queremos continuar con él o no. Y luego ya empezamos con el centro del campo. En los pivotes tenemos a Marc Bernal, 28 años, contrato hasta 2029. Y Marc Casado, 22 años, contrato hasta 2028. Luego como mediocentros, que también pueden jugar más adelantados, pivote, incluso un poco más adelante, tenemos a Pedri, indispensable, 23 años, contrato hasta 2030. Frenkie de Jong, 28 años, contrato hasta 2029. Gavi, 21 años, contrato hasta 2030. Fermín, 22 años, ya en los mediocentros ofensivos, pero bueno, Fermín puede jugar en muchas posiciones. 22 años, contrato hasta 2031. Dani Olmo, 27 años, contrato hasta 2030. Y ahora entramos ya en el apartado del ataque. Entramos primero en los extremos izquierdos. Rafinha, 29 años, contrato hasta 2028. Rashford, 28 años, contrato hasta 2026, cedido del Manchester United. Veremos si nos lo quedamos o no. En los extremos derechos tenemos a Lamine Yamal, 18 años, contrato hasta 2031, inamovible. Rooney Bargill, también recién fichado esta temporada, 20 años, contrato hasta 2029. Y en los delanteros centros tenemos a Ferran Torres, 26 años, contrato hasta 2027, ojito también a esto. Y Robert Lewandowski, 37 años, contrato hasta 2026, también termina esta temporada. Y bueno, habiendo dicho todos los jugadores que conforman la plantilla actual del FC Barcelona, hay que también decir que hay muchísimos cedidos, como son el caso de Iñaki Peña, Ter Stegen, Héctor Ford, Xavi Espart y Ansu Fati, que son los más importantes. Obviamente también gente de la cantera que ha ido cedida, pero de momento es lo más importante, lo acabamos de mencionar. Y bueno, en cuanto a tema de las cesiones que están dentro de nuestro club, ¿de acuerdo? De los jugadores que ahora mismo están a préstamo en nuestro club. Joao Cancelo. Aquí hay muchas dudas, hay que decirlo, obviamente por el rendimiento sobre todo defensivo de Joao Cancelo, porque por rendimiento ofensivo es un lateral que te aporta muchísimo y encima es polivalente, puede jugar en la derecha y en la izquierda. Y aquí, pues lo que he propuesto, lo que todo el mundo está diciendo también, que es el hecho de que Joao Cancelo, si quiere tener una opción por fichar por el Barcelona, tiene que intentar rescindir o tiene que intentar lograr la carta de libertad con el Al Hilal para poder fichar libre y también, obviamente, adecuándose el salario a un rol suplente, porque no va a ser nuestro lateral titular, pero sí va a contar con muchos minutos, porque encima puede jugar por la derecha y por la izquierda. Y en cuestión de tema de fatiga, lesiones y tal, pues jugará bastante, hay que decirlo. Y también es un jugador que ya tiene también su edad, tiene creo que 31, pero va a cumplir 32 años. Por lo tanto ya no le puedes hacer un contrato demasiado largo, supongo que sea un contrato de 2 años. Como maximísimo 1+1 y con una adecuación salarial bastante importante. Si se cumplen esas condiciones, yo a Joao Cancelo sí lo ficharía porque creo que te puede aportar bastantes cosas y esa polivalencia para momentos de emergencia, de lesiones o de fatiga. En cambio, con la otra cesión, que es la de Marcus Rashford, yo no ejecutaría la compra. Empezó bastante bien la temporada, empezó bien y se le ve aplicado, se le ve feliz y tal, pero 30 millones de euros con un contrato que no va a ser barato, para nada, por un jugador que no va a ser titular, yo
no lo haría. Que luego después el United desesperado te ofrece por 15-20 millones, pues podríamos intentar hablarlo, pero a día de hoy 30 millones no lo veo, ni mucho menos, y también teniendo en cuenta que vamos un poco justos con el tema del presupuesto. Ya, contando que todos los jugadores que también están de cesión en otros equipos vuelven, ¿de acuerdo? Contando toda la plantilla que tenemos actualmente. Quitando a Yo Cancelo y a Marcus Rashford. Y con todas las cesiones que vienen como Iñaki Peña, Ter Stegen, Héctor Ford, Ansu Fati, hacemos lo siguiente en cuanto a apartado de ventas. El tema de ventas, repito, tema de ventas y fichajes. Prácticamente todo lo que os voy a decir a continuación de cifras está todo mediante Transfermarkt, ¿de acuerdo? Está todo puesto mediante el valor de mercado que tienen actualmente los jugadores. Claro, esto puede ir cambiando poco a poco, pero bueno, lo estamos haciendo a 25 de marzo. Así que bueno, todavía queda tiempo para que haya jugadores que suban, jugadores que bajen y tal, pero bueno, creo que va a ser relativamente realista esto. En el tema de la portería, obviamente nos quedamos con Joan García, número 1, indiscutiblemente. Luego nos quedamos a Chesney, que le queda todavía un añito más. Pues oye, bien, no molesta, hace buena química de grupo y cuando tiene que jugar juega. Aunque aquí en esta posición de portero ya tengo pensado un nombre que no va a ser demasiado caro y que te puede dar un rendimiento muy bueno 2-3 añitos. Y lo que vamos a hacer con los porteros cedidos son a ambos intentar o volverlos a ceder para que tengan una parte del salario la puedan cubrir otros clubes o intentar venderlos directamente. Iñaki Peña creo que por 5 millones de euros para muchos equipos en la liga es prácticamente un chollazo. Es un portero que obviamente en nivel Barcelona pues te puede cumplir en un rol secundario, pero creo que en equipos de zona media y baja de la clasificación creo que puede contar con muchísimas ofertas y si no es ahí será la Serie A y si no incluso la Premier. Por lo tanto, creo que es una venta de 5 millones de euros a Iñaki Peña no es algo imposible, creo yo. Vamos, y el valor de mercado que tiene creo que es casi 10. Pero bueno, 5 millones para... Y las típicas 5 millones más variables y tal, pues bueno, pero le damos puerta porque vamos a contar con otro portero dentro de no demasiado. En el caso de Ter Stegen es uno de los capitanes de la plantilla. Ha perdido totalmente el puesto con Joan García y como es lógico hay que intentar sacarle como sea, porque el caso de Iñaki Peña, pues bueno, te puedes quedar con él como segundo o tercer portero porque no cobra demasiado, pero es que Ter Stegen no sé si es el segundo o el tercer salario más alto de la plantilla ahora mismo. Por lo tanto, un portero que no va a ser titular, tú no le puedes tener en el equipo cobrando esa cantidad de dinero que es impresionante, pero claro, va a ser una negociación complicada. A ver, yo creo que por 5 millones también lo podremos intentar sacar. En este tipo de casos lo mejor es intentar, aunque no gane mucho dinero, sobre todo quitarte el gran salario que tiene Ter Stegen para el fair play, que tampoco el Barça anda demasiado sobrado. Había pensado en el Bayern de Múnich, teniendo en cuenta que Neuer ya tiene una edad y no sabemos, vamos, yo a día de hoy no sé todavía si va a continuar más años en el Bayern, no sé si va a pensar en retirarse después del Mundial 2026. En el caso de que se retire, pues si el Bayern quiere ir a un portero de un nivel no igual, pero un nivel algo similar a lo que tiene el mismo Neuer, si es algo que quiere apostar por algún perfil más joven, oye, Ter Stegen, 32-33 años, te puede dar esos 2-3 años buenos todavía a la búsqueda de otro portero generacional o de la cantera. Y yo creo que sería una muy buena opción. Si no es como venta, como cedido, que el Bayern pague aunque sea la mitad del salario, pero hay que intentar sacarlo como sea Ter Stegen, porque aparte puede ser un problema en el vestuario porque va a exigir minutos, cosa que yo creo que con Joan García va a ser casi imposible, salvo que haya lesiones de Joan García. En cuanto a Héctor Ford, que está actualmente cedido en el Elche, pues hay que decir que todavía le vemos bastante verde. Todavía no ha conseguido asimilar conceptos, asimilar la categoría, porque obviamente es muy joven, demasiado joven todavía. Es muy polivalente, obviamente yo a este jugador no lo vendería, porque puede ser el recambio de Cancelo dentro de 2-3 años, pero necesita seguir fogueándose y necesita minutos en primera división. Tipo Girona, por ejemplo, podría ser una buena opción para él. Encima con la polivalencia que tiene, puede ser un fichaje muy bueno, una cesión en este caso muy buena para el Girona. Y sigue desarrollándose ahí y sigue mejorando sus prestaciones, mejorando su valor de mercado y no se queda estancado. En el caso de Xavi Aspart, hay que decir que acaba de salir prácticamente del juvenil. Yo, a ver, lo dejaría un añito cedido para que siga cogiendo experiencia y tal, pero bueno, es un caso de que es un jugador juvenil que puede alternar entre el juvenil A, el filial del Barça y si se necesita el primer equipo por lesiones, pues bueno, tampoco molesta. He puesto cedido por poner algo.
El que también hay que intentar vender como sea, me da lástima porque yo siempre he sido muy defensor de este chico, es Ansu Fati. Es una lástima, esa desgraciada lesión que tuvo contra el Betis le ha jodido toda la carrera y podía haber tenido sus opciones perfectamente en este Fútbol Club Barcelona de estar al 100% sano. Podía haber incluso actuado como ese delantero en sustitución de Lewandowski o de un irregular Ferran Torres. Pero bueno, vamos a intentar venderlo o cesión de nuevo. Hay que intentar quitarse ese salario que ya no es tan alto porque lo renovaron justo antes de la cesión al Mónaco, pero tienes que intentar como sea quitártelo de en medio. Hay que decirlo así porque es un jugador que cobra muchísimo dinero y la verdad es que no te está dando ningún tipo de resultado, ningún tipo de rendimiento. Se había rumoreado que había equipos de Premier de la zona baja que lo querían. No sé si el propio Ansu Fati tendría la opción o tendría el interés de ir allí. Se comentaba que era el Nottingham Forest el que había intentado hacer una oferta, no sé si incluso de 7 a 10 millones de euros. Yo voy a poner 5 millones por ser muy precavido. Los típicos 5 más variables, más porcentaje de una futura venta si sale bien. Y bueno, ya conoce a Premier, se ha ido al Brighton hace no demasiado, no destacó demasiado, pero bueno, quizás en otro equipo pues puedes intentar sacarle un poco más. En el Mónaco empezó bien, pero se ha vuelto otra vez a desfondar un poco, entre también problemas físicos y tal, pero hay que intentar sacarlo también. Vamos a poner 5 millones de venta, como hemos hecho con Ter Stegen. Y bueno, ya de jugadores que están actualmente en la plantilla del FC Barcelona, tenemos 4 ventas, que 2 de ellas yo creo que van a ser muy polémicas. Lo digo así, aunque creo que las otras 2, por necesidades del club y porque yo creo que han completado su ciclo en el equipo, creo que tienen sentido que se hagan. La primera es del actual capitán del equipo, que es Ronald Araujo, 25 millones de euros. Creo que sí que se pueden sacar ese dinero, tiene un valor de mercado de 30 millones. Pero ya se está rumoreando que hay equipos como el Liverpool, que también va a tener un problema dentro de no mucho en el tema central, y si con Ateno renueva el contrato, pues en estilo Premier le puede venir muy bien. En un Liverpool, en un Chelsea, que también andan muy mal en tema de centrales, pues oye, un perfil como Araujo, si no le exiges ese trato con balón y ese, pues yo que sé, ese posicionamiento perfecto, si es un jugador más de área, que te pueda dominar el juego aéreo, por ejemplo, también en el apartado ofensivo te puede dar bastante con ese cabeceo que tiene. Pues oye, yo creo que 25 millones te lo puedes sacar, canterano en el club, por lo tanto vas a sacar prácticamente rentabilidad absoluta y te quitas un salario bastante alto, que no es de los más altos, pero oye, todo ayuda al fair play financiero. Luego quitemos la venta yo creo que más polémica, que es la de Frenkie de Jong. Hay el valor de mercado de Frenkie de Jong son 45 millones de euros y creo que es el momento idóneo porque no le queda tampoco tantísimo contrato y obviamente cuanto más mayor se va haciendo el jugador más valor va perdiendo. Esto obviamente yo creo que va a ser casi imposible que se efectúe esta salida, pero bueno, es la construcción que estoy planteando yo. Y creo que es el momento idóneo de sacar esos 50 millones, rentabilizar ya lo que has invertido en él hace tantísimos años. Y también unos salarios, creo que es el segundo, el tercer salario más alto de la plantilla, intentar eliminártelo y tener ahí ese margen que va a venir muy bien. Luego tenemos esta venta que también es muy polémica, que es la de Alejandro Balde. El problema de Alejandro Balde, aparte de que el pobre también está teniendo problemas de lesiones, es que no se le ha visto una progresión. Porque bueno, tú con 18 19 años, cuando estás en esa edad y en un Barcelona, pues dices, oye, tienes que darle tiempo y tal. Pero el problema es que van pasando los años y Valde no está consiguiendo mejorar esos aspectos que carece, que es el tema sobre todo defensivo, de que obviamente no es tan crítico como es por ejemplo Cancelo en el tema defensivo, pero en un jugador joven que supuestamente tiene más recorrido, más resistencia, mejor capacidad de aprendizaje de conceptos defensivos, pues no está progresando. Y si no podemos contar con un lateral que sea eficiente y sobre todo que no tenga tantos problemas de lesiones, pues quizás es el momento ahora que todavía le quedan 2 años de contrato de intentar venderlo por 55 millones, que es su precio de mercado ahora mismo, su valor de mercado. ¿Que es una decisión complicada porque todavía sigue siendo bastante joven? Sí, pero bueno, tenemos pensado ya un reemplazo que también es bastante joven todavía y que tiene yo creo que mejores perspectivas en el juego de Hansi Flick. Pero bueno, esto no creo que se haga. Estas 2 ventas que he dicho ahora no se van a hacer. Y esta la he metido en última instancia porque me había olvidado de él. No os voy a ser... O sea, no voy a mentir. Que es la de Marc Casado. El problema que ocurre con Casado
es que, pues bueno, tuvo un inicio con Flick que fue bastante bueno, pero a poco fue desapareciendo del 11 porque hay demasiada competencia. Hay que tener en cuenta que en el Barcelona cuentas con, en el centro del campo, con Pedri, con De Jong, con Bernal, con Gavi y con Eric García. Está jugando también ya en esa posición de medio centro. Por lo tanto, tú necesitas poder pues salir de este club también para un poco batir tus alas y poder decir, oye, pues quiero demostrar cosas. Que encima es canterano, no es indiscutible para Flick, y yo que también Casado vería con buenos ojos el hecho de irse a otro equipo donde tenga mucho más protagonismo, porque la verdad es que sí, con todas las lesiones que ha habido en el centro del campo sí que ha jugado un poco más, pero claro, si Gavi estuviera al 100%, no jugaría porque jugaría Gavi delante. Bernal, que hay que decir de Bernal, que es un monstruo, es buenísimo. Eric García, que está en su mejor momento ahora mismo en la carrera en el Barça y en su carrera profesional. Pedri, que vamos, qué decir de Pedri. De Jong, que qué decir de De Jong. Aún incluso con la venta de De Jong yo creo que no tendría sitio. Y aparte creo que el Barça necesita un perfil que se asemeje, que es muy complicado porque no hay un Pedri, pero se tiene también que asemejar a un Pedri, porque creo que esa parte del campo con Eric García y con Bernal yo creo que está muy bien cubierta, y aparte es que el Barça genera muchísimos canteranos en esas posiciones, por lo tanto creo que es el momento idóneo, antes de que siga perdiendo más valor de mercado Marc Casado, de darle venta y que también él pueda empezar a progresar un poco en su carrera, porque estos 2 años en el Barça se ha atascado un poco. Y bueno, sacando todo este dinero, pues la verdad es que podemos empezar a tener cositas. Pero bueno, todavía queda una cosilla, que es el apartado de las renovaciones. No es demasiado crítico a día de hoy porque solamente tenemos dos jugadores que terminan contrato este año y uno que termina contrato el año que viene, que es Ferran Torres. Por lo tanto, vamos a decir primero los que tienen contrato en vigor hasta esta temporada, final de año, que es Robert Lewandowski, que en este caso sí que propondría una renovación de contrato de un año, pero obviamente con un 50%, que es lo máximo que creo que permite la liga en el apartado de la rebaja salarial. Lewandowski creo que es el segundo o tercer sueldo más alto de la plantilla ahora mismo. Y obviamente en un jugador que no va a ser titular, porque obviamente el pobre Lewandowski ya pues con la edad que tiene no puede ser titular en un Barcelona, y más con tantísimos partidos, porque a lo mejor yo que sé, en 15-20 partidos sí podría hacerte esa labor de titular, pero tiene que haber alguien que sí que realmente coja el mando de esa delantera y que juegue prácticamente todos los partidos y muchos minutos. Pero oye, un jugador que te puede siempre sacar ese cabezazo, ese tiro que nadie más ve de los delanteros, esa capacidad también de los penaltis, aunque también ha fallado algunos últimamente, pero oye, te puedo aportar, y en un rol secundario con un 50% menos de salario, pues oye, aguantas una temporada más, ya sí que si en 2027 le dejas ir, si se quiere retirar, si quiere irse ya a probar otra aventura. Pero creo que este último año de Lewandowski puede ser interesante para el delantero también, que vaya a complementar todo esto. Christensen, en el caso de Christensen yo no renovaría el contrato porque Christensen, el pobre, lleva 2-3 años con una cantidad de lesiones que es inhumana, y tú no puedes contar en plantilla con un jugador que cobra también mucho, no a nivel de Lewandowski, pero también cobra muchísimo, y es que no tiene ningún tipo de garantía de que te pueda servir y que te pueda que puedas contar con él en la plantilla, porque están ganando lesiones, que si son lesiones de semana, luego de meses, y no son precisamente lesiones pequeñas de musculares, no, es que el pobre está pasando por un muy mal momento en tema de lesiones, y yo creo que es el momento idóneo para decir, oye, no nos costaste dinero, te dejamos ir, te dejamos que pruebes una aventura en otro lado. Sé que lo quieren renovar para también diferir el salario y aumentar así el fair play, pero creo que este momento sí que creo que en un jugador que no puedes contar por lesiones, no sé. Yo creo que lo idóneo es dejarlo ir, tienes bastante en la defensa. Igualmente también habrá algún que otro fichaje en la defensa para poder tener más rotación y también tener, por supuesto, mejor nivel y jugadores que puedas contar con ellos. Y a día de hoy Christensen, por desgracia, no es así. Y con el caso de Ferran Torres, que acaba contrato el año que viene, yo en primera instancia le había dicho que sí, que se quedase, incluso que renovase el contrato, pero visto lo que está cobrando, que creo que son 12 millones de euros, según las informaciones que he visto de gente especializada en el Barcelona, yo la verdad es que he cambiado de idea. Yo creo que es el momento idóneo, intentar sacar una venta aunque sea a la baja, y se está hablando de que hay un equipo, un rival directo en la Liga Española,
que quiera Ferran Torres y nos puede servir para abaratar otra operación que esta es muy importante para el Barça y supongo que pensando un poco y atando cabos sabéis quién puede ser. Por lo tanto, haciendo todo este presupuesto de fichajes y tal que hemos hecho en cuanto a tema de los 60 millones fijos más todas las ventas y sobre todo el ahorro de fair play que te vas a hacer con todas estas operaciones, he puesto un presupuesto total ya definitivo de 215 millones para poder hacer fichajes titulares y sobre todo también fichajes de rotación, porque el Barça lo que necesita también es una plantilla bastante amplia porque tiene muchísimas competiciones, muchos partidos de selecciones y por supuesto tiene que haber no una constante rotación, pero sobre todo en los meses donde se acumulan tantos partidos como suele ser octubre, noviembre y diciembre, que suele ser tremendo eso, y aparte que también se están planteando hacer un único parón de selecciones durante un mes para luego que continúe todas las competiciones de golpe, pues necesitas a gente y necesitas rotar y necesitas dar oportunidades también a jugadores no tan importantes y titulares. Y bueno, el tema de los fichajes, comenzamos en la portería por un fichaje que a mí, pues oye, me daría mucha seguridad también en el apartado de la portería, complementaría muy bien a un portero titular como Joan García y a un tercer portero como puede ser Chesney, que es Aaron Escandell. Vamos, prácticamente el segundo o el tercer mejor portero a día de hoy de la liga. Porque está el caso de Joan García, el caso de Courtois, pues ahí en esa tercera plaza podría colarse perfectamente a Aaron Escandell. Si no ya se por Aaron Escandell, posiblemente ahora mismo el Oviedo estaría ya matemáticamente en segunda división. Ya de por sí están últimos, pues imaginaos, si no Escandell. Quizás en estas últimas jornadas no está tan increíble, pero es que te da mucha seguridad y con un descenso que va a tener el Oviedo más que seguro y que él va a forzar para irse, el tema es este tipo de fichajes también que son más de rotación. El problema radica en que ¿qué va a hacer el jugador? ¿Va a priorizar estar en un equipo grande aunque sea con menos minutos? ¿O va a priorizar estar en un equipo más pequeño pero sabiendo que puede ser titular? Ese es el problema. Si acepta el rol de rotación de Joan García para ser segundo portero, jugar la Copa del Rey por ejemplo, jugar partidos que se lesione Joan García, por 3 millones de euros me parece un escándalo de operación porque es su valor de mercado y el Oviedo estará necesitado de cara a una segunda división que posiblemente vuelva a verle el año que viene. Y oye, me parece un muy buen fichaje, no te gastas prácticamente dinero, no es un contrato alto porque se está hablando mucho de Remiro, pero claro, Remiro tiene el problema de que tiene mucho salario en la Real. Y no va a ser nada fácil el hecho de darle un contrato y un estatus que no sé si llegaría a aceptar. Obviamente Escandell un rol secundario en el Barça aceptarías, yo creo que sin ningún tipo de problema, pero Remiro tengo mis dudas y encima la operación es mucho más costosa a larga. ¿Qué es mejor portero Remiro que Escandell? Puede serlo, pero necesitas sobre todo un portero de seguridad si se te lesiona el primero. Y a ver, entre Escandell y el actual Chesney, a mí Escandell me produce un poco más de seguridad. En el lateral derecho, porque necesita Koundé competencia, necesita también alguien que le pueda rotar, apartando a Eric García, que puede jugar en muchas posiciones, por 15 millones de euros, que creo que saldría perfectamente de su equipo, en este caso el Rayo Vallecano, tenemos a Andrei Ratiu. Hizo un partidazo el otro día contra el Barça, un defensa súper fiable. No es tan bueno ofensivamente, es cierto, no es como Cancelo que sí ofensivamente te da mucho, pero sobre todo defensivamente es muy aseado y te puede defender muy bien en partidos donde quizás necesites también por extremos que son demasiado regateadores y que sufren mucho el Barça y sobre todo muy rápidos, pues Ratiu tiene muy buena velocidad, muy buena colocación defensiva y es muy fiable. Y oye, haciendo esa labor de rotación a Koundé y dependiendo de cómo esté Koundé, puede ser incluso titular, 15 millones de euros. Me parece una muy buena operación también por un lateral que tiene todavía 27 años. Es muy buena edad, está en su prime ahora mismo y te podría dar esos 2-3 años de una rotación perfecta en el lateral derecho para Eric García o Koundé, quien esté en esa posición. Luego tenemos un fichaje libre para el puesto de central, el central diestro, porque si no nos quedamos sin opciones en esa parte, quitando a Christensen, Araujo, que es el caso de Danilo Duecky, que es ahora mismo uno de los jugadores de la Bundesliga que más minutos está jugando y con un valor de mercado más alto. También tiene 26-27 años y que te haría perfectamente esa labor de rotar con Cubarsí en ese central diestro y tener ahí pues como mínimo 4 centrales, apartando que Eric García también puede jugar el central. Eric García es indispensable en este Barça,
aparte del buen nivel que está dando, es que tiene una polivalencia que permite, en caso de lesiones, sanciones y todo lo demás, y cansancio, fatiga y tal, permite poder jugar en muchas posiciones de defensa, incluso un poco de centro del campo. Pero bueno, oye, hay que tener siempre una plantilla disponible. Y bueno, este chico ha jugado prácticamente todos los minutos que ha jugado en Bundesliga, está haciendo un muy buen papel. Así que yo creo que encima que termina contrato a final de temporada, hay que intentar ir a por él, intentar cerrarlo y obviamente que pueda competir con Pau Cubarsí, le dé un poquito de competencia. Encima también juega la Bundesliga. Creo que es alemán también, el amigo Danilo Decky. Así que también le vendría bien a Hansi Flick, porque bueno, oye, está también alguien dentro de su entorno. Y bueno, el fichaje, obviamente este sí va a ser para ser titular en el central zurdo, para acompañar a Cubarsí, para dar un poquito de jerarquía también a la defensa, sobre todo en ese sector zurdo, es Alessandro Bastoni. Bueno, qué sorpresa, le deseo muchísimo. Y estos últimos días se ha incrementado mucho ese rumor de que Deco lo tiene no apalabrado, pero que lo tiene como objetivo número uno para defensa. Y que el Inter de Milán ahora sí está abierto a poder negociar porque tiene que sacar dinero para poder hacer también nuevos fichajes. Por lo tanto, pues oye, sacarlo lo he puesto por 55 millones. Comentan algunos que podría ser 50 más variables, otros 60, así que ponemos la mitad. 55 millones más variables, por supuesto. Y te complementaría muy bien la defensa. Dicen que quiere venir como sea al Barcelona. El caso de Nico Slotterberg, pues estaba en el primer vídeo como opción, pero el problema es que ahora se ha confirmado que va a renovar hasta 2031 y hasta 2027 no va a tener cláusula de salida, por lo tanto, pues hay que intentar sacar a Bastoni. Supongo que también esto hará que el Madrid se pueda interesar por él, porque oye, es un pedazo de central. Encima también no es que sea veterano, tiene 26-27 años, pero bueno, complementaría a Cubarsí que tiene 19 y tienes una defensa que te puede durar perfectamente 5 o 6 años, y bueno, Cubarsí mucho más. Y oye, son 55 millones que no necesitas porque Gerard Martín es un pedazo de central y también te puede jugar de lateral, pero creo que si quieres optar al paso definitivo de poder ganar todos los títulos, necesitas un jugador como Gerard Martín que en partidos más asequibles, porque no hay partido fácil, pero en partidos más asequibles sobre el papel, te pueda jugar y te pueda dar esa rotación en el central, y en los partidos importantes de Champions y de Liga, pues Bastoni con su jerarquía y con su capacidad defensiva, pues hará que mejore mucho la defensa del Barcelona, que le ha faltado un líder como por ejemplo era Íñigo Martínez hasta hace no demasiado. Hemos hablado de Cancelo, que en el caso hipotético que se cumplan todas las variables que he comentado, de que venga libre con un salario adecuado a su rol, también lo traía libre y lo traía también como rotación de lateral derecho y sobre todo de lateral izquierdo. Y en el lateral izquierdo, con esos 55 millones que hemos sacado de Alejandro Valde, los 45 que empleamos como cláusula de decisión es para Carlos Romero, el jugador que ahora mismo está cedido en el Español, que es propiedad del Villarreal, que también renovaron hace no mucho con esa cláusula, pero creo que hace falta y creo que necesita el Barça quitarse las dudas en ese lateral izquierdo. Me parece que es un pedazo de lateral increíble, tiene una capacidad de llegada muy buena, no tiene tanto desborde obviamente como sí que tiene Valde, pero sobre todo también tiene una colocación defensiva y unos atributos defensivos que son mucho mejores que los que tiene Valde actualmente. Es un pelín más mayor que Valde, tiene 24 años, pero es que él sigue siendo lateral para muchas temporadas. Y oye, si está demostrando este nivel en un español, que obviamente está yendo de más a menos, pero sigue manteniéndose en un nivel muy alto, pues creo que es el momento idóneo para conseguir ya también cerrar el tema del lateral izquierdo, que comentan que va a ser Grimaldo, pero no sé, a mí personalmente me convence más Carlos Romero y encima más joven que Grimaldo. Y oye, poco a poco y que vaya cogiendo experiencia en el máximo nivel y tendrías una defensa que no es ultra hiper mega joven, porque no lo es, pues tendrías a Koundé con 27, a Cubarsí con 19, Bastoni 26-27 y Carlos Romero 24-25, pero es una defensa que te puede durar 3, 4, 5 años sin ningún tipo de problema. No sé, yo invertiría esos 45 millones de la cláusula y me lo traía. En el centro del campo también hay un fichaje, porque hemos comentado que se quedan tanto, bueno, Eric García y Pedri como titulares, Marvin Nal y Gavi, también el pobre Gavi, a ver cómo continúa con ese proceso de recuperación. No lo quedamos tanto en el centro del campo que incluso en la media punta, pero no sé, tengo la sensación de que le falta algo. Y hay un jugador que me encanta, que es del Getafe,
que bueno, que es a día de hoy creo que el segundo o el tercer máximo asistente del campeonato en un equipo que empezó muy mal, que ahora está mucho mejor, pero que creo que es de los pocos que sabe lo que es la redonda y es que tiene una capacidad también de trabajo que es brutal y aparte que es muy bueno, como es Luis Milla. El Getafe yo creo que este año con la no venta de Uche, al menos de momento, va a tener muchos problemas económicos, va a tener que hacer varias operaciones dolorosas y ahí hay que pescar. Hay que intentar conseguir a Luis Milla, que yo creo que Luis Milla aceptaría el rol de rotación de Pedri y le podría dar descanso y haría también que la baja de Pedri no se notase demasiado. Tenías antes a Dro, pero el problema es que Dro se ha ido al Paris Saint-Germain, así que es un perfil también con un poco de jerarquía, veterana, tiene 30 años, sacarlo por 10 millones de euros me parece una operación brutal. Y tienes ahí un centrocampista que te puede dar tareas defensivas, porque obviamente con la mili que le ha hecho Bordalás, pues el tío ha mejorado mucho defensivamente. Y aparte es que es muy bueno. Tiene una capacidad de organización del juego muy buena, un pase exquisito. El otro día jugó contra el Madrid y fue claramente el mejor del partido, manejó el tiempo del partido a su antojo. Y es algo que también haría que Pedri tuviera más descanso y llegase mejor a la parte más importante de la temporada. No sé, me parece un fichaje worth it, perfecto para el Barça en esa posición que yo creo que le hace falta tener un rol como Pedri. Luego en el tema del extremo, también hay que fichar algo porque tienes a Lamine Yamal, tienes a Rooney Bargill, tienes a Rafinha, ya no vas a tener a Marcus Rashford, así que yo me traía de vuelta, porque era del Barcelona hasta el año pasado, lo está haciendo muy bien en el Mallorca, que es Jan Bilgili. Efectivamente, 20 millones de euros, tiene de opción de recompra el Barcelona. Yo me lo traía y a partir de ahí sería sustituto de Rafinha en el lado izquierdo, también puede jugar por la derecha, pero sería la rotación de Rafinha en ese extremo izquierdo. Rafinha que ya no es un chaval, ya tiene 28-29 años, también tiene contrato hasta 2028, un contrato un poquito complicado, porque, bueno, a ver, yo creo que Rafinha todavía continuaría en el Barça, pero si llega una oferta de Arabia Saudí, cuidado con ello. Pero no sé, me parece también un fichaje muy bueno y que también daría juventud a esa parte de la plantilla. Y yo creo que con el año que está haciendo en Mallorca ha demostrado que obviamente tiene mucho que mejorar en el apartado defensivo, de presión y tal, pero que tiene un talento tremendo, una capacidad de dar asistencias de uno contra uno que también al Barça de vez en cuando le hace falta en ese sector, porque ya tiene a Lamine a la derecha, pero para también que los equipos puedan tener un poco más de, no miedo, pero también un poco más de atención en la otra banda, porque Rapiña no tiene un desborde de decir, oh Dios mío, tiene muchas mejores cualidades en otros aspectos, pero necesitas también a alguien que te pueda quitar los partidos, partidos complicados, partidos cerrados, y ahí yo creo que te puede marcar la diferencia un fichaje como Jan Virgili, encima canterano de la casa, conoce el club perfectamente, así que creo que es el momento perfecto y tiene 20-21 años. Obviamente no va a jugar todo lo que él querría, pero yo creo que en una rotación del Barcelona puede entrar perfectamente. Y aquí es donde vamos a poner prácticamente todo el dinero que nos falta. Que sí, obviamente está sonando muchísimo desde que hay rumores de fichaje de Barça este año es el número uno en cuanto a tema de rumor en esta posición, en la del delantero, que es Julián Álvarez. Efectivamente, Julián Álvarez es el delantero con las características yo creo que perfectas para el Barça. Obviamente es un 9, pero que también tiene un buen control de balón, tiene muy buenos desmarques, juego combinativo, que es lo que también le hace falta al Barcelona. No es un jugador súper directo, porque había pensado también en Víctor Osimhen, que es más un 9-9. Pero bueno, tiene muy buenas facultades en todos los aspectos. No ha tenido una temporada fácil en el Atlético de Madrid, que también dependerá de lo que ocurra en el Atlético de Madrid, de títulos, si gana Copa, Champions, si gana las dos, que también puede ocurrir, pues quizá le puedan convencer de continuar, pero yo creo que Julián Álvarez quiere probar en equipo de élite, que el Atlético es un club muy bueno, prácticamente de élite, pero probar en uno de los 5 o 6 grandes equipos del mundo, como es el Barcelona, y también porque la idea de juego creo que le vendría también mucho mejor, porque la idea del Cholo, aunque hay partidos que han jugado muy bien y también fútbol ofensivo, pero claro, es que Flick es todo lo extremo del juego asociativo, del juego de posesión, de ataque, y eso al Julián Álvarez sobre el papel, que luego claro, hay que ver lo que ocurre, porque también Griezmann parecía un fichajón para el Barça y luego pues, pasó lo que pasó, pero no sé, me parece un gran fichaje. Hay un jugador de Barcelona que ahora mismo está muy interesado en el Atlético de Madrid, como es Ferran Torres, según lo que han comentado.
Y oye, pues le das al Atlético de Madrid 60 millones más intercambio con Ferran, que son unos 40 millones. Pues bueno, se queda un montante total de 100 millones. Y el Atlético de Madrid ya tendrá también un jugador que, oye, que cuando ha rendido un grandísimo nivel como es Ferran. Y con esto te has gastado 208 millones en total, más obviamente los jugadores libres que también cobran y tal. Pero bueno, has quitado también muchísimos jugadores que cobraban mucho en el Barça. Sigues manteniendo un equipo muy joven, porque es un equipo muy joven, añades un poco de experiencia con Escandel, con Luis Milla, pero todo lo que más jugadores son de menos de 30 años, por lo tanto tienes jugadores de cara a 3 4 años sin ningún tipo de problema, aparte de todo lo que has sacado y de todo lo que tienes, que es muy joven en general. Por lo tanto, si hacemos así un repaso, ¿de acuerdo? Tendríamos esta alineación de cara a la temporada 26-27. Obviamente hay que intentar recuperar el mejor nivel de Koundé para que así sea una alineación espectacular. Joan García en portería con Koundé en el lateral derecho, pareja de centrales Cubarsí y Bastoni, lateral izquierdo Carlos Romero, luego centro del campo no se mueve nada, Eric García Pedri, tampoco la parte de los tres mediapuntas, Lamine Yamal por la derecha, Fermín en el centro, Rapiña por la izquierda y Julián Álvarez como punta de ataque. Y luego en el equipo suplente, el equipo de rotación, tenemos a Scandal en portería, Ratio en el lateral derecho, Duecky y Martín como centrales, Cancelo en el lateral izquierdo, Bernal, Milla y también podría entrar Gavi en este centro del campo, Rooney, Virgil, Olmo y Virgili en la izquierda y luego tenemos a Lewandowski en punta. No sé, a mí me parece un equipo muy equilibrado, me parece un equipo que tiene juventud y experiencia, cosa que viene muy bien. Y ya de cara a la temporada siguiente pues habría que hablar de otro delantero, porque obviamente Lewandowski ya pues se acabaría contrato, se iría, se retiraría, no sé. Pero bueno, creo que en general ha quedado una plantilla súper competitiva y sobre todo larga para poder afrontar todas las competiciones que va a tener el Barça la temporada que viene. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo de construcción, no es algo que vaya o que esté acostumbrado a hacer, pero bueno, dame tiempo para pillar conceptos y poder mejorar el contenido como tal. Y el próximo, pues a lo mejor hacemos del Real Madrid, por ejemplo, que también tiene mucha tralla, contaremos con más dinero y tendremos que hacer una decisión todavía un poquito más complicada. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver todo el contenido que vamos a lanzar próximamente, también pues darle me gusta y todo ese tipo de cosas, y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Adiós!